país, el uso público que está por ahí conectado. Y esas personitas que están esperando lo que es esta transmisión en vivo desde hace aproximadamente casi 10 minutos. Dios bendiga, Dios guarde. Por aquí su hermana, evangelista Yacel Félix. Y Jason Marisa. Un placer estar con ustedes en esta hermosa noche. Pidiéndole que por favor nos ayude a compartir este contenido de esta hermosa noche, que estaremos tratando un tema bastante interesante de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya que muchos quizá no sabemos de que si esto es cierto, se pudiera practicar o no se pudiera practicar dentro del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Démosles un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada persona que se vaya entrando ahí. La paz del Señor esté con cada uno de los que se darán entrada en este video, en este en vivo. Que luego personas van a añadirse a escuchar de este tema. Amén. Ya que este tema ha sido un tema como de mucha suspicacia. Algunos dicen que es pecado, otros dicen que no. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Nuestra hermana Yacel va a estar hablando con respecto de eso y la experiencia que ha tenido con respecto a este tema que ustedes han visto ahí. Ese tema, esa miniatura por la cual ustedes entraron a este video. Amén. Nosotros estaremos hablando algunos puntos sobre esto, entendiendo y dando a conocer que esto no es doctrina, ni se puede tomar como una doctrina tampoco. Amén. Sino que cada quien, según su experiencia, según lo que Dios le diga, tiene que accionar. Amén. Entonces tenemos que entender que como cristianos que somos, o como hijos de Dios que somos, tenemos un líder que lo guía, que es el Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay trabajo que Él tiene que a nosotros no nos corresponde como servidores acudir o hacer estos tipos de trabajo. Por eso dice la palabra que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no es usted ni ellos, dando a entender de que ese trabajo solamente Él puede hacer. Amén. Me gustaría tratar este tema con ustedes porque este tema ha traído mucha controversia por muchas personas religiosas, muchas personas que sacan los textos fuera de contexto, que dan a entender o a interpretar la palabra de una forma que ellos entienden, no que verdaderamente la Biblia lo expone así, sino que ellos entienden y tienen ese conocimiento y se lo impactan a lo que es el pueblo de Cristo. Amén. Amén. Donde a veces creemos que es que la Biblia lo dice así. Donde en realidad no es así. Estamos compartiendo, hermano, esperando que las personas se vayan añadiendo para hablar sobre este tema, que es bastante interesante y bastante poderoso. Amén. Bueno, vamos a iniciar, porque el tiempo apremia, a lo que se conectan esas personitas por ahí, gloria a Dios. Vamos a leer Romanos en su capítulo 1, versículo 26. Hasta el 27, vamos a leer. Dice, por esto, Romanos 1, capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus
extraño. Gloria a Dios. Yo quiero traerle con este texto bíblico. Ustedes saben que muchos hoy en día no han expuesto este texto bíblico, no lo han sacado de contexto. Como ustedes podrán escuchar aquí, este texto no habla que el Señor lo entregó a pasiones desordenadas, a uso contranatural, ya que ellos habían pecado con Dios. Más para arriba, si usted lee, le explica, Romanos 25 y 24, le explica el por qué el Señor lo entregó a este tipo de cosas. Ahora bien, el tema esencial, no sé si aquí en YouTube podrá hablarse en forma verbal, eso, si es o no es pecado el sexo oral, señores. Es un tema que verdaderamente es muy importante pues tratarlo, ya que cuando muchos llegamos al evangelio no sabemos literalmente de cómo se deben hacer las cosas aquí dentro de los caminos. Entonces me voy riendo que me da un poco de risa pues usar este tipo de palabras, pero es un tema que se debería de hablar. Miren, por muchos años a nosotros los textos de la Biblia nos los sacan de contexto y nos dan la interpretación que ellos entienden o creen. Hay a veces donde ellos cogen estos textos bíblicos, los sacan de contexto para decir, no, que el Señor no permite esto, o el Señor no permite lo otro, o el Señor no permite X o HR, o etcétera. Cualquier tipo de cosa en la sexualidad. Pablo, que es el que relata un poco sobre la sexualidad, ni siquiera abunda mucho en estos temas. Simple y llanamente manda que la mujer no se niegue al esposo a la mujer. Ahora bien, ¿es o no es el sexo oral pecado? Bueno, lo poco que hemos podido encontrar en la Biblia no identifica de que esto pueda ser pecado. Pero ahora bien, hay cosas que el Señor prohíbe a nuestra vida que no está relacionado con la Biblia, pero que nosotros efectúa algo negativo. Entra en el tema. Saca de un bajo mundo, la cual practicaba la sexualidad desordenada, que cuando llega a los caminos de Dios, el seguir practicando la sexualidad a nivel que ella lo practicaba o él, como en el mundo, le va a recordar al pasado. Cuando usted viene a los caminos del Señor, recuérdese que somos nuevas criaturas. Aquí todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas las cosas son hechas nuevas. O sea que si hay algo que a ti te va a recordar el pasado, y cuando hablo de recordar el pasado, no es que a usted no le va a venir en memoria lo que usted vivió en una época atrás, sino de que cuando venga ese pensamiento o ese conocimiento, traiga o narre en usted algún tipo de emoción o sentimiento que contraiga algo negativo en su vida. Entonces, cuando Dios te saca de lo que es el bajo mundo, podemos por así decirlo, de las vidas de las mujeres fáciles o de estas mujeres que vivieron una vida que no fueron de acuerdo pues a lo normal, ¿verdad? Que tuvieron diferentes tipos de personas. Estos tipos de personas hay a veces donde el Señor agarra, pero eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, no lo hace ningún líder. Ningún líder que venga a decir a usted que encontró en la Biblia que el sexo oral es pecado, dígale que no la interpretación, que se lo busque por versículos bíblicos. Porque hoy en día a veces no hacemos cosas, sacando este tema como mucho más, a veces no hacemos cosas por los dogmas humanos que no han puesto otro por el conocimiento de que ellos entienden o creen que las cosas puedan ser así. Ahora bien, si usted practicando estos tipos de cosas siente en usted, no por conocimiento de otra persona que le haya dicho de que esto es pecado, si usted practicando estos tipos de cosas narra en usted algún tipo de reprensión, o sea, donde usted se siente como un poquito como mal o un poquito media incómoda, exactamente, esa es la palabra, media incómoda, no lo haga, al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza la forma de reprender la que usted puede entenderla. Cada reprensión en persona es diferente, como quizá el Señor pueda reprenderme a mí, quizá no la reprenda a usted la reprende de otro tipo de manera de que usted pueda entender. Ahora bien,
a veces no practicamos cosas en nuestra intimidad con el esposo que nos conlleva a que a veces esto acarrea una división matrimonial. Porque a veces es un hombre de que, por ejemplo, le gusta practicar esta cosa o le gusta que le hagan este tipo de cosas, pero la mujer o el hombre, con el conocimiento humano que tiene, que es puesto por el hombre, entiende de que esto es pecado, ya se le está negando al hombre en algo que él quiere o en algo que él necesita en el momento. Y usted dirá, no, el Señor hizo la boca para una cosa y la otra para otra cosa. Recuérdese que Pablo habló a los Corintios y dice que renovado la mente de acuerdo a los tiempos. Entendiendo de que cada tiempo había que renovar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque cada generación no es la misma. Entonces, dando a redactar este tema, hoy en día no han puesto algunas cosas que no están en la Biblia, o sea, le han añadido a la Biblia cosas que verdaderamente no están. Interpretación humana, yugos, que a veces usted puede tener un esposo o una esposa y quiere que usted haga este tipo de cosas, pero ya usted por el conocimiento que tiene, que le impartió un predicador o que le implantó un teólogo o que le implantó cualquier otra persona que no tenga el conocimiento, va a entender de que esto es malo. Hubo en una ocasión donde el Señor reprendió a alguien literal. El Señor nos mandó a mandar a decir ni con profetas, ni con pastores, porque eso son cosas delicadas. Cuando el Señor no le agrada algo, el Señor te lo va a hacer sentir y te va a hablar a ti misma como persona. El Señor va a tratar con tu intelecto. Él te va a reprender de algo que no le agrada. Él te va a hacer sentir mal cuando a él le incomoda algo. Y si usted está practicando este tipo de cosas y el Señor le incomoda o le inquieta, porque a él no le agrada lo que usted está haciendo. Ahora bien, con esto yo no puedo decir que si Dios, por ejemplo, me lo prohibió a mí, yo ahora lo voy a utilizar como doctrina. ¿Qué es una doctrina? Yo imponer lo que el Señor me prohibió a mí sobre usted y sobre todo aquellos que logren estar en el redil. El Señor cada prohibición la hace a cada persona en su personal, porque el Señor sabe lo que eso puede provocar en la gente. Quizá hay cosas que para mí es pecado, que quizá para usted no es. Por eso el Señor le dijo una vez a Pedro, creo que uno de sus discípulos le dijeron a Pedro, que si tú sabes que tu hermano peca por verte a comer por ejemplo, vamos a ponerlo así, yo parafraseando, cerdo, que es lo más común que a veces hay algún tipo de religión que rechaza. Dice que no lo coma delante de tu hermano. ¿Para qué? Para cuidar la fe de tu hermano. No porque el comer cerdo sea pecado, sino porque le es pecado a tu hermano. Esto da a entender de que hay cosas de que tú debiste de hacer frente a tu hermano. No es porque para ti te es pecado ni para Dios tampoco. Es porque el que está al lado tuyo tiene la fe débil, tiene el conocimiento todavía un poquito inmaduro y no va a entender al nivel todavía de donde tú estás. Por eso era que Cristo, cuando le iba a predicar a los que no eran cristianos, bajaba a su nivel. El Señor no le hablaba con mucha profundidad porque él sabía que no lo iban a entender. Eran tal que había veces que el Señor le hablaba en profundidad aún a sus discípulos y no mucho entendían. Muchos se quedaban en el aire como buscando como que qué fue lo que quiso dejar dicho. Y si se les revelaban, eran a muy pocos de ellos que se les era revelado lo que el Señor hablaba. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a veces nos cohibimos de hacer cosas, no es porque sea pecado con Dios, ni porque sea pecado para nosotros, sino por el hermanito. Pero volviendo al tema, estos tipos de cosas la Biblia no los relata en sí. Saca mucho de contexto lo que es Romanos 26, pero no tan solo sacan de contexto Romanos 1:26. También sacan a 2 de Timoteo 2:22. Vamos a leer un poquito sobre Timoteo. Porque hay algo que pasa aquí, y es que cuando usted agarra un versículo bíblico de un capítulo entero y lo saca y le da su interpretación,
cualquiera entiende lo que cree. Cualquiera puede entender cualquier tipo de cosa fuera de lo que dice la palabra, porque hay que buscar el por qué Dios dijo esto, el por qué Dios lo entregó a pasiones desordenadas, el por qué el Señor hizo las cosas, que la misma Biblia lo relata. Sí. Pero a veces tenemos el conocimiento nada más de que esto es pecado. ¿Por qué? Porque el predicador lo dijo, porque ni siquiera lo hemos estudiado. Pero cuando a veces nos sentamos a estudiarlo, es donde llegamos y diremos, pero no fue como el predicador dijo, no fue como el predicador interpretó. Porque hay mucha gente que predica, pero no dicen, yo, por ejemplo, Pablo cuando hablaba, Pablo decía, ahora digo yo, no el Señor, o sea, refiriéndose que ahora era él que iba a hablar. Iba a hacer un aporte, que iba a deducir algo. Entonces, hoy en día los predicadores no dicen que son ellos los que van a hacer aporte, lo ponen como que es Dios que está dando un mandato, cuando no es así, porque cuando ellos quieren poner un mandato, sacando un texto fuera de contexto de la Biblia, están lo que es quebrantando, lo que es un diseño que el Señor dejó dentro de la Biblia. Hacen un rompimiento, lo sacan y de acuerdo al conocimiento que ellos entienden y que ellos creen, ellos dan la interpretación. Tú sabes que, disculpa que te interrumpa, por eso es que ha habido muchos errores y muchas hasta enseñanzas y doctrinas que se han hecho por ese tipo de cosas que tú estás diciendo ahí. Es que son personas que al predican, ¿verdad? Y mientras predican, hay ocasiones donde ya ellos van a decir algo interpretado por ellos o que ellos le entienden a una manera y ya les van a dar una interpretación, pero ellos no aclaran que es de ellos que vienen. No, ellos dicen, así dice el Señor, o Dios me dijo. Entonces aquí es que está el error, cuando dice Dios me dijo y pone como que esa interpretación humana que tú tienes, que esa persona tiene, la pone como que Dios le dijo. Y aquí es que muchos han caído en el error, incluso hasta llegar al grado de hacer doctrinas de ciertas ideas por textos bíblicos que leen, ¿verdad? Leen textos bíblicos que tienen y de ese texto bíblico sacan un extracto humano, una interpretación, lo que ellos entienden y lo ponen como doctrina. Entonces ese es un error que todavía sigue año tras año y nos sigue afectando, sigue. Señores, que pasiones, la palabra pasión, o sea, es lo que la Biblia relata en pasiones desordenadas. Cuando usted busca el significado, es que usted no haga la cosa por impulso, es que usted no haga la cosa rápido, es que usted como que analice antes de usted hacer la cosa, ni siquiera está hablando del término sexual. Cuando se relata en esta palabra aquí, está hablando de un término que no haga cosas apresuradamente. Lo que pasa es que hoy en día se le da otro tipo de interpretación a la palabra. Hoy en día se entiende otro tipo de cosas, donde en realidad, cuando tú lees el capítulo completo del libro, no se refiere a nada de lo que te predican o de lo que te exponen sobre un altar o sobre una prédica. Miren, vamos a leer 2 de Timoteo en su capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, amor y la paz con la que del corazón limpio invocará al Señor. Estos son otros de los textos bíblicos, como hay muchísimos más que nos los sacan de contexto. Tenemos que aprender de que hay cosas que la prohíbe el Señor. Hay cosas que la prohíbe el Espíritu Santo. Hay muchísimas cosas que le han ponido como doctrina, que en realidad no son doctrina, que en realidad no son mandamientos por la Biblia, ni son mandamientos, ni son doctrinas. Es algo que el Señor hizo personal. Hubo una vez una persona que vino al Evangelio y era nueva creyente, y me preguntó, me dijo, nos entramos en este tema de lo que es la sexualidad. También hay muchas ciertas posiciones que se pueden y no se pueden practicar dentro del Evangelio. Muchísimo.
estaremos hablando y desarrollando un poquito sobre estos temas y el por qué se utilizan algunos. Y cuando esta persona me pregunta y me dice que si es practicar esto ya siendo cristiano, y yo le dije, todo depende. Él me dijo, ¿cómo así todo depende? Yo, todo depende de donde Dios te ha sacado. Si tú vienes del bajo mundo, donde tú en tu vida anterior vendías tu cuerpo, van a haber muchas cosas que el Señor te va a prohibir. Muchísimas, que quizá a mí no me las prohíbe. ¿Por qué? Por lo que eso puede narrar en tu subconsciente, por lo que eso puede atraerte, por lo que eso puede como hacer en ti, que en mí quizá no haga nada. Y yo me acuerdo que esa persona me dice, pues entonces si yo soy de allí, entonces Dios me prohibiría este tipo de cosas. Le digo yo, puede ser que sí, puede ser que no. Todo dependiendo del tipo de personalidad que tenga la gente. Pero yo por eso, si ella me dice, por ejemplo, me pide a mí un consejo o me hace una pregunta, yo le respondo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo no le voy a añadir. No, si la Biblia lo prohíbe. Cuando ella me diga, ¿dónde? Búsqueme lo que yo le saque un texto fuera de contexto. No, mira, aquí dice esto. Esto significa. No. La Biblia no significa. La Biblia dice claro lo que ella quiere decir. La Biblia se interpreta sola. La Biblia no hay que buscarle la interpretación. No que ahí que ellos violaron su uso contranatural era porque practicaban el sexo oral, o era porque hacían diferentes tipos de posiciones, o era porque hacían esto y lo otro, cuando en realidad no se trata de eso el versículo, y el capítulo completo tampoco se refiere a eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero venir a traer en esta hermosa noche? De que usted puede practicar este tipo de cosas. De la única manera que usted puede dejar de practicarlo con su pareja, seamos claros, es si el Señor le hace una prohibición, de que el Señor la reprenda personal, de que el Señor te haga sentir incómoda, de que no te agrade. Ojo, vuelvo y reitero. Si tienes dogma humano, o sea, eso ya ilustrado porque alguien te dijo que era pecado, por más que tú lo intentes, como quiera te vas a sentir reprendida, porque recuérdate que como tú crees, así será. Entonces, si tú crees que es pecado, es pecado. Y quizá muchos me criticarán de que digan, no sirve porque si haciéndose vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, porque para mí no es pecado. Por ejemplo, ponerme a beber rojo ni meterme en una discoteca. No, señores, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la Biblia y estamos hablando del texto fuera de contexto. Y lo que es prudente y lo que no es prudente. Para que dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo conviene. Para que después no me salga allí con ron y cerveza. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de la sexualidad. Este es el tema de este hermoso. Para que entienda bien, para que entienda mejor lo que ya se trata de explicar. Miren, hay cosas, para que entiendan mejor, hay cosas que puede hacer que el Espíritu de Dios me los reprenda a mí, pero a ella no. Pero entonces uno se diría, pero ¿por qué Dios va a reprenderte algo a ti y a ella no? Sencillo. Puede ser que hay algo que yo haga normal, vamos a poner algo normal, que yo haga y ella también haga, pero que a mí me traiga Dios te bendiga, Ibe. Bienvenida al canal de mi esposa. Este es el canal de mi esposa. Te puedes suscribir y darle a seguir. Pues bien, ¿cuál es la diferencia en que cuando Dios me reprende algo a mí, pero a otra persona no? Es que si, por ejemplo, en esa acción o ese algo que lo que sea, ¿verdad? En lo que Dios me reprenda, porque no vamos a poner algo en específico, pero en lo que Dios me reprenda, puede hacer que me esté reprendiendo, porque a mí eso, cuando viene a ver, me trae malos recuerdos o me hace como hacerme sentir como yo era antes. Entonces, eso no conviene. Si yo me siento así y como que me atrae, como que de una manera, entonces ahí es que se convierte también en una pasión que está desordenada. Una pasión desordenada no se refiere totalmente o específicamente al sexo. No, porque una pasión puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener pasión por el béisbol, por ejemplo. Puedo tener pasión por la predicación. Otro ejemplo.
Déjame leer eso. Disculpe. Dice Iber, ¿por qué el trato de Dios es individual con cada persona? Tiene toda la razón. Amén. De eso se trata. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y decíamos que hay cosas, que hay personas que lo ponen como una doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, eso ha pasado aquí en mi país. Hay algo que Dios me lo reprendió a mí, me lo prohibió a mí, no hagas eso. Pero entonces yo voy al altar y lo predico y digo, a Dios no le agrada eso. Entonces comienzo a hacer una doctrina de esto. Entonces cuando comienzo a hacer una doctrina de esto en mi iglesia, trato de imponerlo, lo impongo. Entonces por eso es que vienen saliendo nuevas doctrinas. Pero más sin embargo, Dios no quiso decirme que yo le diga al pueblo que eso no le gusta, que eso no, él fue a mí. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi hermano. Yo creo que lo he dicho en un live en mi canal. El ejemplo de mi hermano, que él siendo recién reconciliado, porque él ya era cristiano, se reconcilió hace un par de años atrás, y él estaba en su gimnasio, y él iba a su gimnasio, para él no era nada. Pero en una ocasión Dios lo reprendió y lo mostró en un sueño como él era. Y él se veía que se veía mucho en el espejo y se miraba a los molleros, y cada vez que pasaba por un espejo no podía resistirse a mirarse y a modelar un poco y a cotejarse y después seguir. Y como que delante de la gente, usted ve, se quería como que se sentía, porque su cuerpo ya se veía mejor. Entonces Dios lo reprendió por esa actuación. No fue porque vaya al gimnasio, sino por lo que el gimnasio estaba provocando en él. Ese se llama egolatría, esa egolatría que está. En pocas palabras, le abrió una puerta a un espíritu. Exactamente. La cual entró por medio a una pasión. Desordenada. Una pasión desordenada en el gimnasio, ya que él lo hacía para gustarse, por así decirlo, a sí mismo. Para gustarse a sí mismo. Y él era así. Todos los muchachos en el trabajo, porque trabajábamos juntos, lo veían y lo notaban y decían, Jacob como que se gustaba él mismo, así decían, y relajaban con él. Y más, sin embargo, él eso no lo notaba. Él decía que no, y decía que no era así, porque no se daba cuenta de sí mismo. Por eso es que yo digo a las personas, cuando te dan un consejo, mírate como en segunda persona, como que si tú te estuvieras mirando tú mismo, para que puedas comprender lo que te dicen. Entonces, cuando Dios lo reprendió, dice Iber. Amén, así mismo es. Así mismo, eso es. Eso también se llama egolatría. La egolatría se llama culto excesivo hacia uno mismo. Eso es egolatría. Cuando uno se ama a uno mismo. Ahora bien, cuando el Señor lo reprendió, él comprendió. Pero también comprendió que Dios no lo reprendió porque era prohibido el gimnasio, o porque era un pecado hacer gimnasio, o ponerte en forma, porque usted sabe que el hacer ejercicio es salud, la circulación de la sangre, camina mejor y un cierto tipo de cosas. Pero cuando tú lo coges por un objetivo como para maravillar a las personas, para seducir a las hembras, a las féminas, ya usted sabe que es algo fuera de lo normal. Es una pasión que está desordenada. Sabiendo y volviendo a retractar que una pasión desordenada no quiere específico referirse a lo sexual, sino a cualquier pasión que tú lo tengas en exageración o desordenada, fuera de control. Eso es una pasión desordenada. Entonces, ahí él comprendió, pero que también comprendió que porque Dios se lo reprendió a él, él no podía ir a reprendérselo a otro, o a decirle que Dios no le agrada eso, o que no es de Dios hacer eso. Porque tal vez alguien que va al gimnasio, camina por la mañana o hace algo, tal vez no lo está haciendo con el mismo o con la pasión desordenada que él tenía. Amén. Esa persona, cuando viene a ver, lo está haciendo porque se lo recetó el doctor, porque se siente un poco como que no respira bien cuando camina y quiere como un poquito bajar de peso, ponerse más en forma y que su cuerpo esté más, ¿me entiende? En calorías, en cosas, ¿usted me entiende? Entonces, ¿qué es lo que decimos? O lo que Yacel quiere decir desde hace unos... Mi amor, bendiciones. Dios bendiga a todos. Ahí está sin pelo en la lengua. Dios te bendiga. El hermano de Yacel aquí. Y todo lo que se está entrando aquí. Dios te bendiga, casa de Dios, Dios bendiga a cada uno. Pues bien, hermano, ¿qué es lo que Yacel trataba de decir?
hay cosas que no la prohíbe la Biblia, ¿verdad? No la prohíbe. Pero hay algunas que aunque no la prohíbe la Biblia, a alguien sí se lo prohíbe, pero a alguien tal vez no. Tal vez Dios se lo deja. Es porque tal vez en esa acción que yo hago, Dios bendiga, casa de Dios, Dios bendiga. Pues bien, tal vez esa práctica que yo hago, esa acción que yo hago, tal vez me recuerda algo, me mueve algo en la carne, me hace sentir como yo era en el pasado o algo así, o me hace sentir como grande, como no sé, dependiendo del tipo de cosas que usted haga. Y puede hacer que Dios venga y se lo reprenda, pero es por la acción, es por lo que provocan usted, pero no porque me lo reprenda Dios a mí. Tengo yo que ahí hacer una doctrina de eso. Ahora bien, ahora si tú vas a enseñar con detalles sobre las cosas, por eso es lo más importante de todo. Es enseñar a hacer a los demás una relación con el Espíritu Santo. Porque una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te reprende cuando a Él no le agrada algo. Cuando hay algo que no es de Dios, el Espíritu de Dios te lo va a hacer saber. El Espíritu de Dios te va a decir, por ahí no me agrada, no hagas eso. Ya está de ti si tú quieres seguir en el error y estar en división con Dios. Amén. Por eso es necesario, en vez de hacer doctrinas y prohibiciones humanas que a veces no la aclarece la Biblia y decimos que el botón hasta aquí y un sinnúmero de cosas. En vez de eso es mejor enseñar una relación con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que guía. Y a veces nosotros queremos tomar el trabajo que hace el Espíritu Santo. Queremos guiar totalmente nosotros. Es obvio, nosotros somos una pequeña guía mientras tanto, pero esa guía es para enseñarle a otros a tener una comunión con Dios, porque recuerden que el pastor de pastores es el Señor, el Rey de Reyes, y todo es el Señor. Él es el que nos guía a través de su Espíritu. Amén. Varón, él dice, se empera la lengua que le habla del guineo. Es por el tema, varón. La banana es por el tema. Estamos hablando hoy de lo que es el sexo oral. No es pecado de acuerdo a lo que dice la Biblia. Que hablamos algún tipo de texto que nos lo sacan de contexto. Por eso la imagen de la banana en el, por así decirle, en la miniatura. Miniatura, señor. 8 minutos hablando. Yo hablé mucho. Era ella que tenía el tema. Yo estoy hablando ahora para ofrecer algunos detalles, porque ya era ella que estaba. Nosotros, mire, tenemos 33 minutos y ella tiene 28 por ahí. Ya lo otro fui yo. Tengo como algunos 8 minutos. Muy bien, señores. Hay estos tipos de cosas, como le acabo de explicar por aquí nuestro hermano Jason. Abre puertas espirituales dependiendo del efecto que haga en usted. Una vez me tocó ir a predicar por los lados de Constanza. Dios te bendiga, Evelyn. Evelyn, Dios te bendiga. Se está entrada ahí. Y en aquel momento que me tocó predicar por el lado de Constanza, por el lado de Constanza son un poquito sana doctrina. Y yo me acuerdo que lo más bueno cuando usted se dirige por el Espíritu o cuando tiene una comunicación con el Espíritu Santo, Él lo dirige. Yo me acuerdo que yo uso diferentes tipos de vestuario. Para mí usar una falda por las rodillas es lo mismo que usar una falda larga. Para mí ponerme cualquier tipo de vestuario siempre y cuando que no sea ceñido el cuerpo, siempre y cuando que no esté ajustado, es lo mismo. Y yo me acuerdo que en aquel momento, cuando me tocó predicar en aquella ciudad, yo me fui al monte, nos fuimos al monte un grupo, y hubo alguien, y instalamos como el tema del vestuario, el tema de la ropa. Y no sé a qué vino el tema, pero él me preguntaba que qué yo opinaba de estas personas que usan pantalones. Y yo le dije, yo no la juzgo. ¿Cómo que no, sierva? Pero dice la palabra que la mujer no usará
ropa de hombre, le digo yo. ¿Y qué usted quiere dejar? No, que el pantalón es de hombre. ¿Y quién le dijo a usted que el pantalón es de hombre? Ahora llévelo a su contexto. En la antigüedad, ¿qué era lo que se usaba? Ni ustedes deberían de usar pantalón, ustedes deberían de usar falda, vestido, túnica. En la antigüedad no existían los pantalones, eran las túnicas. Y se identificaba, me imagino que era por el largo o por el diseño del tipo del vestuario. Le digo yo, ahora bien, hay muchas personas que andan con una falda ceñida al cuerpo, que la palabra sí habla de que cuando tú vayas a usar ropa no te la ciñas al cuerpo. Que yo prefiero 1000 veces que anden con un pantalón que con un cierto tipo de falda. Eso, o sea, yo le di a entender, yo le dije a él, esto es para que tú veas, no es que el pantalón es pecado, no, que eso es del mundo. Le digo yo, y la ropa que usted usa es extraterrestre. O dígame si te la compré en Marte, para yo la compra también. Porque a veces queremos involucrar como que la ropa es perteneciente, toda la ropa que nosotros usamos es perteneciente al mundo, todas. Esto es un vestido largo y es perteneciente al mundo. Las mujeres del mundo, tanto en pía como cristianas, lo utilizan. El t-shirt que tiene nuestro hermano Jason es del mundo, no vino bajado del cielo. Todo es dependiendo a qué tipo de nivel de ceñimiento usted se ponga el vestuario. Y yo me acuerdo que en aquel entonces habían esos dos siervos y uno de ellos era teólogo. Y él, no, que eso es pecado porque la palabra en el arameo, en el latín, en el hebreo, y me daba todas las interpretaciones del hebreo, el arameo y el de judaísmo y todo. Y lo dejé que se soltara, y que eso es pecado, y que usar esto, y que no usan la ropa por los pies, que es pecado. Le digo yo, ¿y qué va a ser bíblico usted se coge para eso, siervo? Muchos se cogen la cita bíblica de Apocalipsis, porque vimos un hombre vestido de blanco con la falda que le rodaba hasta los pies. Muchos hoy en día religiosos cogen este versículo bíblico para ponerlo como doctrina de vestuario. Y yo me acuerdo que yo le dije a este siervo, yo le dije, pero si es así, si usted se lee un poquito más para allá, dice que él tiene una escritura en el muslo derecho. Entonces, dando a entender que si usted se va a poner vestido por los pies, porque Apocalipsis los relata, hágase también la escritura que él tiene, tatúese. Porque entonces van a imitar la ropa, pero no van a imitar el tatuaje, parafraseando, porque la Biblia no lo relata como tatuaje. Dice, y tiene escrito en su muslo derecho, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le dije a él, si tú me vas a coger ahí de Apocalipsis el vestuario, también cógeme el tatuaje. No, porque, el tatuaje es pecado. Pero la ropa no. Hay algunos que se lo hacen. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque ellos quieren poner lo que ellos entienden o lo que ellos creen verdaderamente. Y simple y llanamente la Biblia está relatando cómo vieron este personaje que fue al Padre allá en el cielo. Que si usted figura, en el mundo espiritual nosotros no estamos desnudos. En el mundo espiritual nosotros tenemos túnicas, nosotros tenemos batas blancas. Nosotros no estamos como dicen, vamos a suponer dominicanamente, en cuero. Nosotros no estamos desnudos. Nosotros tenemos una vestimenta. Apocalipsis relata sobre la vestimenta que tiene aquel pueblo que es lavado por la sangre de Cristo. Y yo me acuerdo que en aquel momento él me puso a hablar de teología y que la teología significaba esto y que lo otro y la interpretación de aquello. Y él le dije, varón, yo era una persona que venía con dogma humano. Por generación me habían implantado en mi cabeza que la persona sana doctrina o la persona cristiana era toda aquella que vestía largo. El que vestía con pantalones era un usado y un hijo del de abajo, por no mencionar la palabra tan fuerte. Le digo yo, pero hubo un momento, yo no juzgaba a la gente, pero desde que yo veía una cristiana liberar, aquí a los que usan pantalones le llamamos liberar, yo no juzgaba, pero pensaba. Dice la palabra que tan solo con tú pensarlo ya pecado igualito. Yo no la juzgaba ni le decía nada, pero yo la miraba y yo decía, y decía en mi mente, pero si esta cree que va para el cielo, esta tiene VIP, un viajecito derechito allá al lado de Hasatán. Y en un momento de mi vida, Dios me procesó tan fuerte con el vestuario, donde yo no la criticaba tampoco, le digo, simplemente era en mi pensamiento. Y yo empecé a vivir en una etapa de mi vida donde yo tuve que usar pantalones.
me habían sacado de un lugar donde yo vivía, donde se me dañaron todo el vestuario que yo tenía de vestir prudente. Y terminé vistiendo pantalones, no tenía economía para comprar ropa. No tenía cómo vestir, yo me vestía lo que me regalaban. Gracias, Evelyn. Y lo que me regalaban, ustedes saben lo que eran todo el mundo pantalones. Y no quiera saber ustedes la vergüenza tan grande cuando yo llegaba con un pantalón a la iglesia. A una iglesia sana doctrina, porque la iglesia donde yo me congrego es una iglesia, por así llamarlo, liberal. Y cuando yo me vestía así, a mí me daba vergüenza salir. Y para más colmo, yo en ese entonces predicaba en los hogares. Y la gente me invitaba, señores, yo vestía, le digo, la ropa que no era ni siquiera ropa prudente. Eran pantalones ajustados, eran blusas medias corticas, o sea, no se me veía el ombligo ni nada, pero era por ahí. Y yo me subía el pantalón. Y todo tipo de vestuario que me llegaba así. Y yo me acuerdo que a mí me llegaron a humillar tanto los mismos servidores de Cristo, que yo llegaba a mi casa llorando y yo le decía, Señor, pero ellos no se dan cuenta que yo oro, que yo te busco, que yo tengo una relación contigo. Ellos no se dan cuenta que yo clamo, que yo te soy fiel. Ellos no se dan cuenta de mi intimidad contigo. Y el Señor me dijo, estos muertos no pueden mirar, sino simplemente lo que está físicamente en su pantalla. Poderoso eso. Y yo me acuerdo que cuando el Señor empezó a tratar en mi vida fuerte con el vestuario, Él me dijo, la persona hoy en día no tiene discernimiento. La persona nada más mira por lo que puede mirar sus ojos, más que el discernimiento lo tienen apagado, porque no pueden figurar lo que tú eres espiritualmente, no pueden figurar lo que tú tienes por dentro, y no pueden mirar que tú estás metido en un proceso, simplemente te juzgan por lo de afuera. Porque hay muchas veces que hay personas que te juzgan por lo que ven en ti, por la portada, pero ni siquiera abren el libro para determinar y ver la sustancia que hay dentro del libro. Amén, así es. Y en aquel entonces yo me acuerdo que yo le dije al Señor, no predico más en los hogares, yo me retiro porque me sentía mal, me humillaba mucho. La última vez, que fue la penúltima que yo dejé de predicar los hogares, yo me acuerdo que el Señor habla en mi vida, reprende una congregación entera, donde casi no entran a pedra. Y cuando nos fuimos, yo y mi hermano Jason, de aquel lugar, el Señor habla tanto a mi mente como habla a la mente de él. Y lo primero que el Señor me dijo, no van a creer en su profecía por tu tipo de vestuario. Y aquí nuestro hermanito Jason también el Señor le habló. Y cuando nosotros llegamos a la casa, nos tira el varón que de ese hogar. Ay, ustedes no saben lo que dijo la pastora, que dijo. Ah, ya nosotros lo sabemos. Recuérdate, no, que yo cuando nosotros nos fuimos, ¿verdad? Que yo llegué a la casa, yo le tiré, fulano, cuando nosotros dimos la palabra de parte de Dios a tus pastores, a tu congregación, el Señor me ministró esto a ti y esto. Dije, está bien, ahí fue que pasó, ¿verdad? Hablé eso con él. ¿Qué sucede? Que no fue ese día, fue el otro día que él nos tiró y nos dice, tú no sabes, así mismo como tú dijiste, lo que Dios te reveló. No creyeron en lo que Dios hizo a través de ustedes, porque ustedes andaban con una ropa, o sea, andaban como sport. Era sport que andaban. Ella no andaba con un vestido, nada de eso. Sino sport, igual que yo tenía una ropa sport, como que si fuéramos a hacer ejercicio. Y ellos vieron eso como mundano. Usted sabe, lo que ahora para algunos, otros son mundanos, cosa que también Dios me reprendió por eso. Hay un video, no sé si usted lo vio, en mi canal donde yo hablaba de eso. Y ellos no recibieron la palabra simplemente por lo que veían físicamente. Hicieron, como dice nuestra hermana Yacer aquí, que por lo que ven es que ellos hacen juicio de valor. Exactamente, son ciegos. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo le dije al Señor, no vuelvo a predicar más, no me mande más a ningún lado que yo no voy. Nada, creo que fue al otro día después, no sé, la persona no tiene, dice, la pastora se fue, ese mismo día, esa persona le había cuestionado a los pastores, le dijo, pero si no fue Dios, porque ella dijo que yo fui con un espíritu de división, porque mayormente la profecía yo no la quería dar, o sea, el corregir yo no lo quería dar, pero ya el Señor lo hizo de una forma que Él quiso, y él le reclamó y le dijo, pero si fuera así, a fulanito nadie le ha ministrado.
fulanito nunca ha llorado. Y fulanito, Dios le administró a través de esa persona. El fulanito lloró, Dios trató con él y de todo. Entonces, a él sí Dios le habló y a ustedes no. Y la pastora se fue molesta a pedir confirmación para el monte por 7 días. Le digo yo, no, que vaya y pregunte, que le pregunte a Dios, sí, porque la que está segura de lo que Dios habló soy yo, porque yo ni quería hablar. Ya Dios fue como que me arrebató, por así decirlo, para yo hablar, porque yo ni siquiera quería hablar. Dios me venía hablando desde cuando yo venía bajando, que se lo dije aquí a nuestro hermano Jason. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que Dios me está diciendo de ti? Y si yo le digo eso, esa gente va a entrar a pedrar aquí, porque eran palabras. Pero no, para no abundarle mucho el tema, ¿usted sabe qué pasó? Que después de la semana, las pastoras decían. Pero la pastora no humilló en público, no criticó en público, Sí, que iban con espíritu supuestamente de división. Lo estamos resumiendo para ser un poco rápido, Ajá. pero cuando ella dio la profecía, ¿verdad? Le habló de parte de Dios, lo que también Dios me puso a mí en esa noche, lo que hablamos, el trabajo que hicimos de parte de Dios, ¿verdad? Después que terminamos, ellos no lo aceptaron, ellos comenzaron a decir no, y a poner como interrogante, y como a decir, porque si fuera así, usted sabe, nada. Ahí después el otro día fue que pasó todo, ya se fue al monte, y entonces regresa, ahí se quedó ya hacer. Cuando la pastora regresa. Señor, en el mismo instante que el Señor la reprende por una conducta, ese mismo instante ella hizo la misma conducta y rechazaba la palabra. Para no cansarle mucho el cuento, pasa los 7 días, la pastora llega llorando, pero no llega llorando de nosotros, llega llorando en aquel lugar donde el Señor le habló. Que fue en la casa de uno de sus miembros, de un varón de Dios. Y cuando ella no nos pide, o sea, ella no difamó, la congregación entera, nosotros quedamos como mentirosos, con espíritu con espíritu de división. Y ella viene y nos manda el mensaje por vía de él. Díganle a las personas que fueron a su casa que nos disculpen, que verdaderamente Dios habló. Y cuando esta persona me tira, yo le digo a él, dile a ella que nosotros nos disculpamos, pero que lo que ella arruinó en público, que lo arregle en público. Porque como ella intentó difamar en público, ahora ella tiene que quitarle el conocimiento a esa persona que ella le implantó, que no es así, ahora ella tiene que quitárselo, decirle, no, yo me equivoqué, que a veces tenemos ese problema de no reconocer. Pero para no agrandarle mucho el cuento, que no era ese, yo me acuerdo que yo no fui más, yo le dije, Señor, no iba a predicar más. Y yo me acuerdo que una vez manda el Señor una mujer sana doctrina a mi casa. Y cuando la mujer llega, yo estoy en mi casa normal, tengo unos pantalones como de dormir, de esos largos anchos. Y ella llega y yo digo, bueno, yo estoy en mi casa. Y cuando ella llega, ella se sienta, le brindo comida y todo eso. Llega la hora de orar. A mí siempre cuando alguien ve mi casa me gusta orar. Porque yo entiendo de que Dios no es, o sea, nadie llega por coincidencia a la casa, sino por propósito. Y cuando ella llegó a mi casa, yo le dije, vamos a orar. Y cuando empezamos a orar, el Señor empezó a darle palabra a través de mí, empezó a hablarle de una manera especial. Y yo me acuerdo que ella empezó a llorar. De ahí el Señor me ayudó a ministrar hasta una parte, luego un hermano que había también la ministró de parte del Señor. Y yo me acuerdo que ella llorando me dijo, wow, sierva, por razón cuando yo subí, el Señor me dijo, cuidado si la juzga, que ese es mi sierva. Y cuando yo miré, al verla con el vestuario, yo en verdad la juzgué, perdón. Pero ya yo sé por qué Dios me dijo a mí que no la juzgara. Y el Señor les reveló ahí en el proceso que yo estaba metida. Con esto Dios me hizo sensibilizar mi espíritu. Y me dijo, Yacer, las personas a veces que visten de X manera, no es porque quieren, a veces por necesidad. También me hizo entender que tú no eres lo que tú viste, sino lo que tú sueltas. Recuérdate que cuando habla de los frutos, no habla de un vestuario, habla de una acción, habla de una exposición. Algo interno. Es algo que sale de adentro para afuera. Entonces, hoy tenemos muchos escribas y muchos fariseos y pocos cristianos. ¿Por qué digo muchos escribas y muchos fariseos? Que se cuidan de la vestimenta por fuera, pero por dentro tienen mucho veneno, tienen mucha envidia, mucha hipocresía. Y a través de eso el Señor me dijo, aprende a discernir cuáles son míos y cuáles no. Aprende a identificar que la gente no se juzga por la apariencia de afuera, sino por lo interno. Con esto no le quiero decir que usted va a vestir de una manera inadecuada, no. La Biblia a usted le habla en cuanto a la ropa, vestir con pudor y modestia.
así usted debe de vestir. Usted no puede vestir con una ropa provocativa. Pero yo tampoco puedo decirle que use la falda hasta los pies porque la Biblia no lo identifica. La Biblia no dice de cuánta yarda usted lleva su falda, ni lleva su blusa. La Biblia identifica pudor y modestia. No se ciña la ropa al cuerpo. Eso es lo que habla la Biblia de las vestimentas. ¿Qué es lo que le quiero decir Y con esto? tampoco dice que tiene que dormir con un botón hasta el cuello arropado de ropa forrada. Ese es otro tema que estaremos hablando con su versículo bíblico más adelante. Va a ser algo más. Vamos a leer los comentarios Leer los para darle comentarios, participación pues. a los que nos ven. Dice Ibe, antes de que existiera el pantalón, cuando lo diseñaron, las primeras que lo usaron fueron las mujeres y fue por una razón muy válida, dice Ibe. También dice Ibe, eso también se puede haber referido al lesbianismo y la homosexualidad. Eso es lo que tú estabas hablando ahorita. Exactamente. El versículo que leímos, eso fue Ibe que habló. El versículo que leímos de eso era que el Señor estaba refiriendo en cuanto a este versículo, que lo sacan de contexto. El Señor lo estaba reprendiendo, lo que lo entregó a este tipo de condición. Señores, cada cosa que hace efecto en usted abre una puerta. Para terminar en lo del monte, ¿qué pasó con lo del monte? Yo le expliqué a este testimonio y yo le dije, y por experiencia, yo sé que a veces la gente viste de una forma, no porque quiera, sino por necesidad. Pero también aprendí a activar mi discernimiento para determinar quién es de Dios y quién no es de Dios. Sí. Y él me dijo, no, porque la teología, le digo yo, mientras tú me hablas por la Biblia y la teología, yo te hablo por la Biblia y te hablo por vivencia. Y dice la palabra que esto será predicado por testimonio. Entonces, ¿cuál tiene más peso? Y cuando yo a la esposa, yo le dije, ¿qué? Ella antes vestía de una forma con falda por las rodillas. Y yo le dije, cuando tú te ponías falda por las rodillas, ¿qué tú sentías? Ah, que me sentía como media comparona, como le digo ya, a ver, en mí no pasa eso. Quizá por eso Dios a mí no me lo ha prohibido. En mi hermana sí pasa eso, por eso Dios les prohibió la falda así. En esta persona, ¿pasa eso en ti? No, por eso Dios no te lo ha prohibido. ¿Por qué? Porque cuando hace efecto en ti es que se abren puertas espirituales y se filtran espíritu de lascivia, espíritu de lujuria, y haciendo espíritus se van infiltrando a través de esa puerta. ¿Por qué? Porque es un deseo que usted tiene de algo y cuando usted una ropa la pone provocativa, se va a entrar una metresa. Ya usted no va a caminar normal, usted va a caminar con parones. Y si se pone una ropa muy ajustada, usted va a caminar, ya usted sabe. Por eso es que no se puede juzgar el que usa la ropa larga, el que usa la ropa corta. Ya eso lo determina Dios. Simple y sencillamente, todos debemos amarnos, como dice la Biblia, sobrellevaos unos a los otros. Tú tengas ropa larga o no, sobrellevaos unos a los otros. Que yo compartir contigo como cristianos que somos, porque tú no tengas el botón hasta el cuello y yo sí, eso no me va a contaminar a mí ni a la otra persona, yo la voy a contaminar con eso. Al fin y al cabo, el que endereza los caminos se llama Espíritu Santo. El que reprende y dice lo que no agrada a Dios es el Espíritu Santo, el cual Jesucristo envió para que nos dirija y nos consuele, ¿verdad? Yo quiero seguir leyendo los comentarios, ¿no? Para seguir, porque ellos a veces aportan y entonces se van lejos. Vamos a darle participación. Mira, dice aquí, Ofelia Luna Carrión dice, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestros corazones, de regargulle el corazón, Él te dice, esto está bien y esto está mal. Yo lo digo por una experiencia que yo pasé con una. Amén, eso es lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo es el que dice, el que dirige. Cuando, mira, nosotros somos testigos que el Espíritu Santo nos ha reprendido muchas veces de cosas que a veces nosotros entendemos que está bien, que es sencillo, que no es nada, y el Espíritu nos reprende, no le agrada. A veces son cosas que verdaderamente no debíamos hacerlas, y hay otras que entendíamos que era normal, y el Espíritu nos reprende. Amén, porque Él es Él que lo hace. Pero eso lo hace Él. Mire por qué eso lo hace Él. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Él reprende, Él redarguye. Él trae a conocimiento. Él lo hace sentir mal. Pero si yo vengo a usted y le reprendo algo que
que el Espíritu Santo a usted no se lo ha reprendido, usted lo que me va a coger hoy. Usted lo va a decir, pero ¿quién se creyó esta? ¿Por qué? Porque al usted tener esa atadura, por así decirlo, el yo venir ante usted y prohibirle algo que yo entiendo que es malo, me va a buscar conflicto por usted. Por eso es que hay trabajo como esos que son simples y sencillamente para el Espíritu Santo, no es para más nadie. El Espíritu Santo es el que corrige vestimenta. El Espíritu, porque a mí cuando yo era nueva creyente me llegó a romper varias faldas y me identificaba qué ropa ponerme. Y cuando yo no me ponía la que él quería, que me ponía otra o muy ceñida el cuerpo en la calle, rajada, y no se sabía cómo se rajaba. O sea, dando a entender de que hay cosas que él te corrige, porque él sabe que si le permite a lo humano corregirla, hay enemistad, hay problemas. Y con eso te me dirán, no, que yo me busco cualquier enemigo por causa de Cristo. No. Déjese de eso, que Dios no lo va a mandar a usted a hacer algo para que después usted se busque al otro enemigo. Amén. Porque hay cosas que Dios sí manda a corregir, pero hay cosas que no, que usted se tome mal. Dice Ibe, me refiero a Deuteronomio 22:5. Ese texto dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Amén. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es sobre la vestimenta. Dice Ofelia Luna, compañera de trabajo, o sea, compañera de trabajo, una vez yo le dije una palabra, la traté un poco mal y yo me sentí muy mal. Le tuve que pedir perdón y no ando trabajando disgusto. Y le pedí perdón y me sentía mucho mejor. Amén. Mira, uno cuando dice que el Espíritu Santo reprende a uno, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, reprendió a una persona, eso es lo que siente, lo que acaba de decir Ofelia Luna. Mira, uno hace una acción, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de Ofelia. Ella con una compañera de trabajo, ¿verdad?, le habló un poco como fuera de tono, le habló mal. Eso da indicio, esa parte cuando se sintió mal, da indicio de que la compañera de trabajo se sintió mal como Ofelia Luna le habló. Entonces ahí había como un disgusto. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo la hizo sentir mal. O sea, uno comienza a sentir como una sensación incómoda. Se siente mal, se siente que lo hizo mal, que debe de pedir perdón. Uno se siente incómodo y que mismo con un compañero. Exacto, eso es cuando el Espíritu Santo reprende a uno. Eso es lo que uno siente. A mí me pasó algo parecido también con un compañero de trabajo, un extranjero haitiano que trabajamos juntos. Nos llevamos bien. Incluso yo lo quiero muchísimo. Yo le he sacado video y fotos y le he subido a una plataforma Kawaii, le he subido así, nosotros en juego y en coro. Y en una ocasión, él me estaba atacando mucho, yo estaba incómodo, presionado de mucho trabajo, y yo fui y me le acerqué y le dije, Listín, perdóname. Yo sé que me pasó ahorita, te hablé mal, yo no quería, fue, tú sabes, la presión. Perdóname. Y ahí él me perdonó. De ahí, mire, un alivio. Y eso es lo que hace sentir el Espíritu Santo cuando nosotros accionamos de una manera negativa, ¿verdad?, que a Dios no le gusta. Sabe que también nosotros contristamos al Espíritu Santo. Ustedes lo han escuchado la palabra, que no contristemos al Espíritu Santo. Estos son los tipos de cosas donde Él se contrista. Cuando nosotros hacemos algo mal hecho como hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿verdad?, que somos, y hacemos algo mal como hijos de Dios que somos, el Espíritu Santo, hay en ocasiones que se según el hecho que haya pasado que nosotros hayamos hecho. Y en este caso, mayormente cuando se refiere a Él, al Espíritu Santo, Él se contrista y Él nos lo hace saber, Él nos lo hace sentir. Amén. Dice Ibe. Espérate, sin pelo en la lengua, ese guineo yo me lo comí de una vez. Él dice que sí, que él lo vio como medio verde. No, el guineo. No, estaba maduro. Lo que pasa es que era criollo ese. Era natural. Y se veía como verde, pero estaba maduro. Dice Ibe, a la viña que fueres, haz lo que vieres. Si ponerte
un pantalón va a hacer caer a tu hermano, pues es mejor evitarlo. Eso sí, claro. De eso estuvimos hablando más para atrás. Sí, ya, estuvimos hablando de eso. Ella tocó ese punto. Es obvio, si hay algo que puede hacer caer a un hermano, ¿verdad? O a un vecino, a alguien, es mejor evitarlo. Ahora sí, no podemos reprimirnos nosotros por el mundo completo. O sea, ¿cómo le digo? Hay personas que, por ejemplo, sienten una atracción. ¿Con qué? ¿Con qué le digo? Con mis ojos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, una femenina, mira mis ojos y por mis ojos, ella se siente muy atraída, se siente muy cosa y siente cosas por dentro. Ya usted sabe. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Taparme ante el mundo los ojos? No. Yo trato de evitar a esa persona, pero no por ella yo voy a andar así tapado, ¿me entiendes? Hay cosas que no podemos reprimirnos, ni hacer una doctrina, porque alguien tenga una enfermedad mental, porque hay veces que son personas, por ejemplo, mire, Steven Javier en una ocasión daba un testimonio donde él estaba predicando y mientras predicaba había una joven, ¿verdad?, cristiana que lo miraba. Cuando él terminó de predicar, la joven cristiana se le acercó y le dijo que ella vio sus venas y ella de las personas que cuando le ve las venas en los brazos de un hombre, entonces ella comienza a sentir lluvias, para que me entienda. Su día se nubla y comienza a llover. Su día se nubla, comienza a llover y todo el suelo se moja. Entonces, cuando ella le explica eso, él decidió siempre andar siempre, ¿me entiende? Con manga larga. Pero ¿qué sucede? No todas las mujeres son así. No es necesario que a toda tu vida o que por eso tú hagas una doctrina y que a todos se lo impongas. Yo no puedo imponerla por un desorden, ¿verdad?, sexual que tiene alguien o por una, no sé, ella es así y por eso no puedo yo, ¿verdad?, poner una doctrina en los demás, que a eso era que en verdad nos basábamos en el tema. No puedo decirle a los demás, anden así para que no provoquen y ciertas cosas así. Lo que yo sí debo coger es a esa niña, esa joven, ¿verdad?, cristiana, esa mujer cristiana, con mi esposa, ¿verdad?, y tratar de trabajar en ella espiritualmente, orar, reprender ciertas cosas, porque hay desorden sexuales que no son normales, son contra naturaleza. No me baso solamente a eso. Mira, hay personas que, qué sé yo, con un olor o qué sé yo, quieren hacer la cosa con cosas, con fruta, usted me entiende, ¿verdad? Esos son desorden sexuales. Cuando estas personas padecen de esto, y no quiero mencionar alguna otra palabra, porque YouTube usted sabe cómo es. Cuando estas personas padecen de esto, el objetivo no es reprimirme y dejar a la persona así. Es yo tratar de trabajar en esa persona como ministro de Dios que yo soy. O si no está a la mano mía, tratar de hablar con su pastor, ¿verdad? Y tratar de hacerle saber al pastor la debilidad que tiene esa persona para que el pastor la ponga en oración y ore directamente por ella y la ministre liberación. Claro. ¿Entiende? Porque si yo identifico en una joven que la joven, qué sé yo, se siente atraída hasta por un dedito que vea de un hombre o porque le vea los pelitos y siente como una atracción y como que su día se nubla y el suelo llueve y se moja el piso, ¿verdad? Y ya esto hay un desorden. Hay que trabajar en esa joven. Hay que ponerle el ojo. No dejarlo así. No de que yo voy a agarrar. No, entonces me voy a tapar para que ella no me vea. Entonces sus demonios van a quedar dentro de ella. No, ¿y qué vamos a hacer con el mundo entero? ¿Vamos a tapar el mundo entero? ¿Entiende? Entonces puede hacer que yo me tape y tape mi congregación. Pero cuando ella salga del culto y vaya de camino a su casa, todos los hombres que andan en el mundo no andan cuidándose de cierta manera. Pero entonces ella va a estar pecando internamente. Porque todo lo que ella ve alrededor del mundo mientras camina en las calles, toditos, todos, ningunos andan tapándose. Al contrario, andan tratando de seducir a aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer nosotros como ministros cuando identificamos algo en una joven o en un joven, algún desorden sexual o físico o lo que sea que esté padeciendo espiritualmente hablando? Trabajar en él, trabajar en ellos. Entonces, he visto que muchos a veces creemos que somos los espirituales
pero cuando alguien necesita de un trabajo espiritual, no lo sabemos identificar. Entonces ahí falta donde discernimiento y falta también empatía con el otro. ¿Qué tú dices? No, claramente lo que dicen es Tú sabes que la otra vez que cuando estaban hablando con las jóvenes cristianas, ¿cómo se llama? Elizabeth y la otra. Tú sabes que son RT que se visten largo, que estaban hablando. Me recuerdo yo que ese día yo llegué con un polochecito, cuando ustedes estaban reunidos allá en la casa. Yo llegué con un poloche en manga corta y ella comenzó a hablar de eso, de los ministros, de manga corta, pero yo sé que ella lo decía por mí. Y dije que digo, ¿qué? Que eso mundano y que sé yo qué, pero yo estoy con un poloche en manga corta, así como este. Entonces ella comenzó a decir, no, porque sé yo qué, esos hombres con los bracitos, entonces hacen caer a las hermanas y las hermanas comienzan a hacerse imaginaciones y como que sé yo cuánto y que esto y que lo otro, yo analizando. Pero yo no recién mucho con ella porque es nueva creyente. Entonces, yo sé que todo lo que ella está hablando es porque sus pastores se lo están imponiendo en su cabeza. Es lo que lo están enseñando a ella. Es el adoctrinamiento que ella tiene como joven. Aparte de que es joven, también es nueva creyente. No tiene, yo creo que ni 2 años, o menos de 1 año, creo que, o va por 1 año. ¿Me entiendes? Entonces, como nueva creyente que es, no arrecie, o sea, yo digo arreciar, porque yo digo en el sentido no atacarla. Exactamente, de no, que no, porque nueva creyente. No, claro, y a veces tenemos que usar esa prudencia. ¿Por qué? Porque son niños espirituales, son bebés todavía. Y a veces vemos mucho que tenemos el conocimiento un poquito más elevado que ellos. Y a veces queremos arrematar, arremeter contra ellos. Y hay que tener cuidado con eso. Es que al fin y al cabo, cuando viene a ver, hasta termina la persona apartada, Se porque queda aparta. confundida. Sí, claro. Entonces hay que saber cómo hablarle las cosas, cómo tú puedes, ¿me entiendes? Hablarle. Hay ocasiones, por ejemplo, en este caso de esta muy joven, yo no le traté como de decir las cosas. ¿Por qué? Porque como ella está en un proceso de nueva creyente y primer amor, lo que le han adoctrinado, ella está en eso. Ella está en eso. Ella está en esa mentalidad. Entonces, yo no puedo venir así de repente porque puede hacer que ya hasta se descarree, se aparte, se confunda. ¿Por qué? Porque ya eso es lo que ya tiene en su mente. Pero ahora bien, con respecto a eso, ella hablaba de que los siervos no pueden andar con un poloché manga corta porque los brazos se le notan y las siervas se atraen y que son hijos del diablo los que hacen eso, que sé yo cuánto, y que tienen que ir cubiertos. Pero observe algo. En la iglesia está bien, todos los siervos que vayan con un manga larga, una camisa manga larga, un abrigo manga larga, ¿verdad? Ahí en el culto glorifican a Dios, todos estamos glorificando a Dios. Pero ahora bien, cuando cada uno de ellos salga de la congregación caminando a sus respectivas casas, lo que van a ver afuera son personas seductoras. Hombres y mujeres andan en la calle, en su mayoría, tratando de seducir a otros, a otras. Si pueden andar lo más poca ropa que puedan para tratar de llamar la atención, levantar un molo, lo van a hacer. Hay muchas personas fuera, ¿verdad?, que son así. Ahora yo digo, cuando estos tipos de personas que atacan este tipo de área, cuando salen a la calle, ¿qué pasará con ellos? No están preparados para vivir. Entonces, yo diría que lo que se tiene que fortalecer no es la ropa, es el espíritu. No sé si usted me comprende. El corazón. Yo quiero que usted comente ahí, diga. Lo que se tiene que fortalecer en la iglesia no es la mente, sino una relación con el Espíritu Santo y a través del ayuno, la oración y lo que uno va logrando, ¿verdad? En la búsqueda con Dios, conseguir dominio propio. El dominio propio de yo decir, ahí está lo que a mí me gusta, pero no voy a ir por ahí. Yo voy aquí, por aquí, porque por aquí me quiere Dios. Dominio propio, de que tú veas las cosas que se te brindan, pero tú tengas la fuerza y la valentía de decir, no lo quiero. Quédate tú con eso, Satanás, que yo no lo quiero. Yo no quiero volver atrás, sigo por aquí. Amén. Entonces, la iglesia creo que se ha, ¿cómo se dice? Si vamos a volver al tema principal, pero se trata de esto también. La iglesia yo creo que
se está enfocando en una área que no debe. En Creo, área física en vez de del espiritual. amén, es como dice la palabra. Hay una persona que edifica su casa sobre la arena, otra sobre la roca. Cuando viene la tempestad, el agua, los fuertes vientos, la que está sobre la arena representa al hombre, el humano, nosotros. Doctrina de hombre. Todo el que edifica sobre doctrina de hombre y se basa según un entendimiento de hombre, cuando venga la fuerte viento, los ataques de otros, ¿cómo se dice? Esa inteligencia de otros astutos, otros sagaces, fácilmente se moverá. Pero el que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, conocimiento, todo edificando sobre Dios, sobre Cristo, nada de lo que quiera venir a atacarnos podrá movernos. Practicar el asesorar, al menos que sea directamente el Espíritu Santo que la haga sentir reprendida. Nadie que le venga a hablar de este tema diciéndole que la Biblia, dígale que lo busquen por la Biblia. No crean por creerle a nadie. Que se lo busquen por la historia de la Biblia. Van a querer cuestionar muchísimas cosas, porque la gente cuando quiere seguir exponiendo su añadidura en la palabra, quieren imponer muchas cosas. Como por ejemplo, pero la Biblia no habla de que fumar cigarro, no habla de joder con cosas ilícitas. Siempre van a buscar pretexto con tal de que se les crea lo que ellos quieren que le crean. Cada vez que tú le quieres contrarrestar algo a alguien, te busca el contra, como para seguir como imponiendo ese error. Recuérdate que Cristo te hizo libre. Recuérdate que tú no tienes que tener atadura de nadie, ni carga de nadie, porque a veces esta misma gente que te dicen estos tipos de cosas son las primeras que lo practican. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí. Que tú que critiques porque hace lo mismo que el otro. Entonces, dando a entender al fin y al cabo, creo que pasó en un tiempo, alguien reprendía, una persona de sana doctrina reprendía a la persona que escuchaba música secular. Señor, y casualmente él tenía una música secular de fondo y le salió un virus. Y él la mataba, el Señor reprende al diablo. Reprende al diablo. No, lo que pasa es que usted está atacando algo que usted mismo está usando. No lo ataque. Porque dígame. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Practicar estos tipos de cosas, al menos que sea directamente Dios, que se la prohíba, sea que le hable por sueño, sea que lo haga sentir de la manera que explicó nuestro hermano Jason, que lo haga sentir como mal e incómodo de hacer este tipo de cosas. Nada más sí, usted puede dejar de hacer las cosas en sus relaciones íntimas, pero no que ningún pastor, ni ningún líder, que ningún evangelista venga a ponerle algo que ni ellos mismos a veces saben lo que están hablando, porque no han investigado mucho, simplemente sale de su vocabulario. Señores, yo abrí un canal nuevo por ahí, se llama Rompiendo Tabuces con Yacer Félix. Ahí me estaré hablando de estos temas, de textos que lo sacan de contexto. Ahí yo voy a estar hablando temas interesantes. Yo he subido unos cuantos videos anteriormente, hace muchísimo tiempo atrás, pero ahora lo voy a coger para hablar de estos tipos de temas, ya que este canal es un canal de un ministerio y pues a veces hay cosas que no me gustaría tirarla por aquí, sino que me gustaría tirarla por el otro canal de YouTube, Rompiendo Tabuces con Yacer Félix. Me pueden seguir allí en aquella cuenta, que por ahí trataremos de estar subiéndole contenido hablando de este tipo de temas. También quiero pedirle que cualquier tipo de tema que ustedes quieran que nosotros estemos hablando, cuando ustedes no lo dejen en nuestros comentarios, pues y lo investigamos y le hablamos conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que él entiende, ni conforme a lo que entienda nuestro hermano Jason, sino conforme a lo que diga la palabra de Dios, porque se supone que estamos aquí para vivir conforme a su palabra, no conforme a mi interpretación. Amén. Entonces, no es pecado, señores, al menos que el Señor lo reprenda, el directamente practicar el sexo oral. Eso ya es una, ¿cómo se dice? Una relación personal con Dios, un trato personal con Dios. Si Dios se lo quita o se lo deja, ya
Dios es el que sabe y usted. Y Amén. ojo, no se lo imponga a otra Nadie que persona. se meta en eso, ni tampoco se lo imponga a otra persona. Exactamente, porque eso nada más fue prohibición para usted, no para el mundo, no plural. Porque si el Señor quiere hacer algo plural, Él lo deja escrito en su En Biblia. caso de que alguno de los que estamos aquí, ¿verdad? En este live, y los que se irán entrando futuramente, ya me suscribí, amén. Ibe se suscribe a tu canal. Gracias, Ibe. Uno de los que están ahí, ¿verdad? Tiene su pareja, tiene su esposo y hacen este tipo de práctica o en lo que hacen esto, se sienten mal o algo, órenle a Dios. Yo creo que eso es algo que ni siquiera el pastor tiene el derecho de prohibirlo. Esa es mi opinión. Pero si usted tiene confianza con su pastor y usted entiende que el pastor tiene la capacidad, porque a veces no todos son sexólogos. Pastor es pastor. A veces los pastores abarcan un poco de todo, pero no todos tienen esa conciencia. Amén. Así que pídale a Dios, órale a Dios, si le agrada, si es de Él, si usted se está sintiendo mal por eso, órale a Dios. Si se siente mal, déjelo. Si Dios le revele o le reprende, déjelo. Si no, Dios no le ha dicho nada, continúe complaciendo a su esposo o si es hombre, a su esposa. Porque el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino al hombre. Y el cuerpo del hombre no le pertenece al hombre, sino a su esposa cuando está en el acto. Amén. Señores, y que complaciendo al hombre no deshonramos a Dios, jamás. Al contrario. Complaciendo al hombre, honramos a Dios. Amén. Eso es lo primordial. Porque a veces podemos entender quizás que practicando algo que dice, no, porque si entonces si el hombre, porque siempre cuando queremos justificamos como la quinta parte del gato. No, porque si entonces si así, si el hombre no manda a beber romo, usted sabe que el hombre no le va a mandar a beber romo. Porque él sabe que usted es cristiana. O sea, no busquemos la quinta parte del gato. Pero sí tratemos de caminar y de vivir conforme a la palabra. Ojo, para que no me saquen este tema de contexto, ni que me le vayan a grabar un pedacito donde yo diga algo y dejen el tema entero. No es pecado siempre y cuando el Señor no te lo prohíba directamente. Si el Señor lo trató contigo y te lo prohibió, déjalo. No lo imponga más personas, pero déjalo. Le trata de explicar a tu esposo o a tu esposa, mira, el Señor esto, yo me sentía así, asado, el Señor esto. Y si es impío o es cristiano, ni siquiera le explique porque él no lo va a entender. Trate de orar a Dios a ver cómo él llega al evangelio para que después se lo pueda explicar. Amén. Nada, señores, yo creo que ya estuvo bien por hoy. Creo que lo que se habló fue de bendición. Sí, puede ser bendición para usted. Dejen su like. A los futuros que verán este video, dejen su like, ¿verdad? Si es nuevo en este canal, suscríbase, apoye este canal, ya que será de bendición, porque este canal se trata de prédicas, de edificar almas, de orar por los hermanos, por las personas que piden oración. Así que si usted quiere una petición, una oración, escríbanlo en los comentarios. Nosotros estaremos pendientes futuramente también, ahí observando, chequeando, a ver quién quiere oración para añadirla a nuestras oraciones. De vez en cuando haremos live, ¿verdad? Vamos a hacer live y hacer de oración. Así, todo el que quiera una petición de oración, vamos a orar por eso en vivo. Amén. Así que, sin más preámbulos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Muchas gracias a cada uno de los muchas gracias. Suscrito a mi canal de YouTube. Gracias por su apoyo, gracias por comentar. Y ya ustedes saben, por aquí su hermanita Yacer Félix. Señores, acuérdense ir a Rompiendo Tabúes con Yacer Félix, que estaré subiendo también allí contenido. Ya ustedes saben, pues nos vemos hasta la próxima. Su hermanito Jason Ariza. Yacer Félix. Nos vemos hasta la próxima, ya ustedes saben. Shalom, shalom. Dios le bendiga. Se me cuida. Muchas bendiciones. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.